Doctor Eugenio Trujillo, muy buenos días. Don Aldemar, ¿qué hay de su vida? Bien, gracias a Dios. Aquí, como siempre, al aire, dando noticias, Eso, comentarios y opiniones. Me acaba de, eso lleg- está muy bien. me acaba de llegar su columna de hoy, 3 de agosto, en La Linterna Azul, titulado La olla de Nariño, epicentro de la degradación de Colombia. Oiga, ¿dónde está esa olla? ¿Dónde queda? Don Aldemar, ni más ni menos que la Casa Presidencial de Colombia, la Casa de Nariño, ¿Qué olla? La que se van ha a dar raspada. convertido, que se ha convertido en el epicentro de la corrupción y de las cosas peores que le pueden pasar a una nación. Y usted lo compara y habla ahí del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Don Aldemar, el realismo mágico es una figura literaria en la cual las cosas más extravagantes, más estrambóticas, más inverosímiles cobran vida. Y entonces la literatura y el cine lo han venido usando para, en fin, novelas y películas realmente fantásticas. Lo que está pasando en este momento en la Casa de Nariño, en Colombia, supera cualquier ficción que se haga al respecto de cualquier tema, porque lo que tenemos es un presidente, una familia presidencial y un conjunto de funcionarios del gobierno nombrados por Petro que están haciendo en Colombia las cosas más inverosímiles que alguien se podría imaginar. Los episodios de corrupción que se conocen todos los días son sencillamente de no creerlos. Y eso es lo que yo trato en el artículo que he publicado hoy en la Linterna Azul. Pero lo que llama la atención es que muchos colombianos, más de 12 millones de colombianos, dicen, no, allí no ha pasado nada, al contrario, Petro logró el cambio en Colombia. Sí, eso es una cuestión que sorprende. El país está completamente adormecido, como si estuviera drogado, y no se da cuenta de todo el horror que está pasando alrededor del gobierno, que se ha venido descubriendo más todavía en estos últimos días de Petro. Pero en fin, vendrá el nuevo gobierno, se harán algunas investigaciones que ya han sido prometidas, y entonces en Colombia comenzaremos a saber con lujo de detalles cómo fue el desfalco que esa gente hizo del gobierno. Lo que ya se ha conocido es para tener horrorizado al país, pero la gente pareciera ni incomodarse con todo lo que conoce y con todo lo que se sabe del gobierno de Petro. Un día es Verónica, su ex esposa, otro día son los hijos, otro día son los ministros, otro día son las amantes del presidente que manejan instituciones del Estado, que entregan contratos multimillonarios por todas partes, que salen decenas de miles de millones de pesos despilfarrados en corrupción y robados por una pandilla criminal. Y todo eso a la vista de Colombia, eso no es desconocido, eso no se está ocultando, eso todo el mundo lo sabe, pero aquí los organismos de control del Estado dejaron de funcionar y dejaron de existir cuando Petro llegó al poder. Ninguno investiga absolutamente nada. Y hasta acabar con una de las empresas que es la que sostiene la economía colombiana como Ecopetrol. Pues imagínese usted el nivel de negocios que tenía Ecopetrol, y en este gobierno una empresa que inclusive ha vendido el petróleo en el último tiempo a uno de los precios más altos en promedio de los últimos años, y sin embargo da unas pérdidas multimillonarias. Entonces nadie se explica realmente qué es lo que está pasando con este gobierno, que todos los presupuestos y todos los dineros que maneja sencillamente se esfuman, se desaparecen. Eso es algo inexplicable. Y eso, ante la vista de los colombianos, ante la vista de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Contraloría, que supuestamente son organismos que tienen que controlar todo eso. Y ustedes dígame dónde es que están controlando, don Aldemar. Dígame, debe
vez en cuando hacen alguna cosa por ahí, se pronuncian, destituyen o, en fin, comienzan una investigación seria contra alguien, pero por Dios, hacen el 1% de lo que deberían hacer. Llama la atención hace algunos años una bolsa con billetes que nunca dijeron si era un préstamo, si era un regalo, si estaban pagando algo. Luego el alegato público de Benedetti con Laura Sarabia, que había conseguido Benedetti 15.000 millones de pesos. Luego que, bueno, que una empleada se le metió a la casa a Laura Sarabia. Ahora las cajas y las bolsas llenas de papel de plata que revela Eva Ferrer, que manejaba a doña Verónica. Oiga, querían acabar era con el país. Sí, pero es que todo eso, que es muy grave, es la punta del iceberg, es lo que se ha conocido. ¿Cuánto más será lo que todavía no se ha conocido? ¿Hasta dónde podremos llegar? Y recuerde, don Aldemar, que en medio de ese escándalo, de esos dineros y esas maletas que se perdieron, y de Laura Sarabia, y en fin, hubo un asesinato muy importante de un coronel de la policía que sabía la verdad, que estaba investigando, y resulta que lo mataron y después el gobierno dijo que se había suicidado. Y precisamente una de esas altas funcionarias del gobierno, que es esta señora Angie Rodríguez, que es la directora del CAPRE, que ha sido amenazada de muerte por Petro y por toda su pandilla criminal, ha estado haciendo unas revelaciones en las últimas semanas que son sencillamente inacreditables del grado de descomposición al cual llegó el gobierno. O sea, ya los dineros salen en cajas, en bolsas plásticas, en maletas, cientos de millones de dólares que uno se roba para... En fin, eso es algo que en toda la historia de Colombia, que siempre ha sido marcada por la corrupción, ese tipo de cosas a ese extremo nunca en Colombia las habíamos visto. Pero ahora son la noticia frecuente de todos los días, como si no estuviera pasando nada. Ya nada nos asombra, ya todo, antes decían le robaron 10 millones, qué platal. Ahora billones, mire lo que acaba de decir anoche el presidente electo. Hay un desfase de 3.2 billones en el programa adulto mayor. La platica para el mayor se la gastaron en el primer semestre, imagínese. ¿Ah? No. Qué horror. Que es el gobierno que dice que va a solucionar los problemas de los pobres y de los ancianos y de los desempleados y de la gente que nunca ha tenido nada. Y mire que precisamente los dineros para favorecer a estas personas que no fueron creados por el gobierno de Petro, sino por gobiernos anteriores, es precisamente el dinero que se roban y que se desaparece. O sea, es una incoherencia política y una deshonestidad llevada a los extremos inimaginables, lo que estamos viendo con el gobierno de Petro. Bueno, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Este va a durar hasta el viernes, don Aldemar. El viernes, gracias a Dios, que esta pandilla criminal deja el gobierno. Doctor Eugenio Trujillo, muchas gracias. Feliz día. Lo mismo para usted. Un abrazo, don Aldemar.